En el primer capítulo de este documental, vimos cómo la Biblia encierra un código recién revelado, donde cada versículo alude al año correspondiente, y al recorrer ciertos versículos corroboramos la exactitud del acontecimiento importante de ese año y su relación con lo que dice el versículo. Uno de los documentos más especiales que tenemos en la Tierra es este manuscrito sagrado. Y es que este documento es divino y no humano. Es la fuente en la que beben tanto el cristianismo como el islam. Y los únicos que se mantuvieron apegados a cada letra, a cada versículo, orden y precepto, son los judíos. La razón de estos cuidados es que este texto divino está pleno de santidad. Además nos brinda mensajes, profecías y códigos. Con este método se descubrieron acontecimientos importantes de nuestra era, como el Holocausto, la caída de las Torres Gemelas, la Guerra del Golfo. Las revelaciones obtenidas mediante este código nos estremecerán con su exactitud si colocamos todos los versículos en orden y los numeramos progresivamente. Cada versículo insinúa lo que pasará en ese año. El versículo 3338 equivale al año en que se destruyó el primer templo, y de forma increíble el versículo 3338 dice: «Cuidarán mis preceptos y mis leyes, porque si no serán expulsados de la tierra a la cual les traje». La liberación de los esclavos en el Imperio Británico fue decretada por ley en el año 1807 en adelante, que en el calendario judío se corresponde con el versículo 5567. La forma en que las guerras se llevaban a cabo cambió radicalmente a partir del año 1869, cuando la dinamita fue empleada como herramienta de guerra. Esa fecha equivale a los años 5629 y 5630 del calendario hebreo. Y de forma por demás asombrosa, el versículo correspondiente menciona: «Polvo y cenizas caerán sobre de ti desde el cielo, causando destrucción». Hay ocasiones que en el versículo aparecen las cosas en forma codificada, medio escondidas y no tan evidentes. Es muy importante entender que descifrar el código no depende de nuestra mente hábil, no depende de cuánto investiguemos y analicemos, depende de Él, cuando Él quiera revelarnos sus secretos y abrirnos los ojos para verlo. Por lo tanto, los versículos están llenos de insinuaciones. Si usamos el valor numérico, las letras iniciales, las letras finales, descubriremos un océano de información en cada versículo correspondiente al año. Muchos de ellos ya lo sabemos, otros cuando Dios decida. Y así podemos ver cómo muchísimos versículos insinúan, ya sea en forma de códigos, salteo de letras o numerología, grandes acontecimientos históricos. Es hora de explorar los versículos correspondientes a nuestra era y ver cómo los hechos recién sucedidos se corresponden con una exactitud asombrosa a lo escrito en los versículos correspondientes. Hagamos el resumen de los años que marcaron el final de la diáspora judía, los cuales culminaron con el doloroso Holocausto y el regreso del pueblo de la Biblia a su Tierra Santa. Y veremos cómo, bajo el sistema de este código novedoso, los versículos correspondientes cuadran asombrosamente. Los años comprendidos entre 1940 y 1945 son considerados como años muy dolorosos para el pueblo judío, en los cuales sufrieron violencia, aniquilación y matanzas sin precedente. Estas fechas se corresponden con el calendario hebreo a los años 5700 al 5704, y observando los versículos números 5700 a 5704 y algunos versículos anteriores, nos percatamos que son los versículos más dolorosos y fuertes de todo el Antiguo Testamento, donde precisamente se habla de una catástrofe que azotará al pueblo judío. Y las naciones del mundo se preguntarán, ¿por qué el Creador los trató así? ¿Por qué Él derramó con tanta ira su furia? A lo que responderán, porque abandonaron el pacto que el Señor,
el Dios de sus padres hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Devarim 29:23 al 26. Y justamente la gran pregunta que se hizo todo el pueblo judío, ¿dónde estaba Dios en el holocausto?, lo responde el versículo correspondiente al año 1943, justamente el año que esta pregunta resonaba en todo el mundo, y que es el versículo 5703. Las cosas ocultas, es decir, las explicaciones difíciles de entender, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero lo revelado, lo que está a nuestro alcance de entender y explicar, nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Devarim 29:28. Avancemos en los años y veamos los versículos correspondientes a grandes hechos que ocurrieron en los años equivalentes. La votación en la ONU. Poco tiempo después, en el año 1947, se realizó en la ONU la votación para aprobar el plan de partición, que daría todos los permisos legales y políticos para que el pueblo judío reconstruya un Estado moderno en su patria ancestral. Abstain. United States. Yes. Yugoslavia. Abstain. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Y efectivamente, el versículo correspondiente, que es el versículo 5707, dice: Y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos. Devarim 34. La independencia. Los siguientes versículos, que corresponden al retorno del pueblo judío a su tierra santa, anuncian su independencia que se cumplió al pie de la letra cuando en la tarde del 5 de Iyar del año 5708, es decir, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel, dando fin al mandato británico sobre la Tierra Santa. נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. El año 1948, equivalente al año 5708, se corresponde increíblemente con el versículo 5708 que dice: Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Devarim 35. Así fue como el mundo presenció el retorno del pueblo judío a su tierra, con todas las probabilidades en contra, y no solo eso, sino que, según este código, también se anticipó el año exacto que ocurriría. Guerras y batallas. Tras la Declaración de Independencia en 1948, el joven Estado de Israel enfrentó una serie de guerras y combates que sus vecinos árabes lanzan en su contra. A pesar del reducido tamaño de sus fuerzas de defensa, el Estado de Israel, gracias a Dios,
logra grandes victorias frente a sus numerosos y bien armados enemigos. Estas victorias, que incluyen la crisis del Canal de Suez y otros enfrentamientos, se pueden leer en... Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y te persiguen. Devarim 37. Que son los versículos que anticipan estos años de ataques que Israel enfrentó victoriosamente. Durante estos años, además de los incesantes ataques árabes, el Estado de Israel vivió otro tipo de enfrentamientos, ya que en el seno de la sociedad israelí se dio un intenso debate entre una parte de la población que tenía una visión laica del joven Estado, exigiendo una separación estricta entre religión y gobierno. Por otro lado, un numeroso grupo de ciudadanos israelíes sostenía que el Estado de Israel debería ser guiado por la Torá y sus mandamientos. Sobre este conflicto ideológico, los versículos correspondientes a lo sucedido en esos años, la Torá advierte lo siguiente. Guarden el pacto, respeten la Torá, vuelvan en arrepentimiento, amen a Dios, cuiden los mandamientos, escojan el camino de la vida, porque esa será su bendición para que se alarguen sus días sobre esta tierra que Dios juró entregar a sus padres. Devarim 38 al 20. En forma por demás asombrosa, la arqueología bíblica brindó una solución para este conflicto. A principios de los años 60, Yigal Yadin, el segundo comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, y un arqueólogo de fama mundial, encabezaba una misión arqueológica en la zona del Mar Muerto. Al realizar una excavación en una de las cuevas de esa región, halló unas cartas de 1800 años de antigüedad, escritas de puño y letra por Shimon Bar Kokhba, el último comandante en jefe de las fuerzas judías contra los romanos. Asombrosamente, en esas cartas se puede leer una solución para la discusión política que se daba en Israel en esos años. En esas cartas, Bar Kokhba muestra un legítimo orgullo de sus exitosos ataques y batallas contra los romanos, pero exige que manden urgentemente para sus soldados Lulavim y Etrogim, que son unas plantas y frutos necesarios para celebrar correctamente, tal y como Dios lo ordenó en su sagrada Torá, la fiesta de las cabañas, conocida en hebreo como Sukkot. Esto muestra cómo llevar el balance correcto entre lo material y lo espiritual. Como diciendo, formen el mejor ejército del mundo, guerreen por la Tierra Santa, pero no se olviden de los preceptos divinos de nuestro Dios. La Guerra de los 6 días. Uno de los acontecimientos más impresionantes de la historia militar reciente fue la increíble y absoluta victoria judía en la Guerra de los 6 días. Recordemos que con anterioridad a este enfrentamiento bélico, todos los países musulmanes que rodean al joven Estado de Israel proclamaron a los 4 vientos terribles amenazas contra él, infundiendo un justificado miedo en su población, ya que los líderes de la Liga Árabe, encabezada por Gamal Abdel Nasser, prometieron arrojar a los judíos al mar, asegurando que el Estado de Israel dejaría de existir. Cuando acudimos a los versículos correspondientes a esta época de amenaza y guerra, dicen los versículos 5726 y 5727: El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Creador las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países, y Él los entregará en sus manos. Devarim 31:3 al 5. Hay que entender que ese versículo prácticamente habla de la salida de Egipto, de lo que el pueblo judío se enfrentó en ese entonces a los canaanitas que habitaban la tierra de Israel.
Pero el profeta viene y les dice, tranquilos, van a conquistar la tierra, la van a asentar. Habla de esa época. Pero bajo este código de versículo por año, entiendes que al corresponder el versículo al año actual, no nada más se refirió a aquella conquista, sino también a esta conquista. Que al igual que aquella, teníamos miedo. ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a ganar? ¿No vamos a ganar? Y llega la Torah y te dice, vas a ganar, la vas a conquistar. Lo que pasó, pasó. Los asentamientos. Tras la victoria en la Guerra de los 6 días, un grupo de esforzados judíos se organizaron para crear asentamientos en las zonas liberadas. Estos grupos recibieron el nombre de Mitnahalim, palabra hebrea poco común que se puede traducir como aquellos que se asientan en la tierra. En forma asombrosa, el versículo 5730, que corresponde con los años de este hecho histórico, dice: Llamó entonces Moisés a Joshua bin Nun, y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. Devarim 31:7. Cuando observamos este versículo, nos percatamos que Dios usó un término muy especial para la misión que le encomendó a Joshua bin Nun, diciéndole: y tú, Tanjilena Otam. La palabra Tanjilena, escrita hace 3500 años, se corresponde con el año correspondiente a este versículo, cuando comenzó el movimiento de los Mitnahalim, aquellos que se asientan en la tierra, palabra proveniente del término Tanjilena, que aparece en este versículo. Hay que entender que no porque el versículo dijo Tanjilena, se levantó un grupo de judíos y dijeron: oye, ¿por qué no llamamos a nuestro grupo Itnahalut para que cuadre con el versículo? No, nadie volteó a ver el versículo correspondiente. Ese código no era conocido en ese entonces. Al igual que Ben Gurión nunca dijo: uy, el versículo dice que este es del año correspondiente para la independencia, ahorita voy a hacer una guerra. No, dudo si reconocía la Torah a Ben Gurión. Simplemente Dios nos puso las cosas. Y hoy nos dice: ven, sabía muy bien cómo van a pasar las cosas. Sigue los versículos. Síguelos. El final es feliz. El día de Jerusalén. La Guerra de los 6 días no solo fue una asombrosa victoria militar judía, también permitió la ansiada reunificación de la ciudad santa de Jerusalén, cuyo nombre en hebreo es Jerusalem, bajo el gobierno del Estado de Israel, algo no visto desde los tiempos del Segundo Templo. Esta reunificación ameritó que se instituyera el Día de Jerusalén, un feriado oficial donde todos festejan que la ciudad santa vuelva a manos judías. En 1974, un grupo de devotos judíos estableció que todos los alumnos celebren con banderas y mucha alegría el Día de Jerusalén. Y justamente el versículo correspondiente a este año, que es el 5734, habla del mandamiento que ordena a los judíos subir a Jerusalén y acudir al lugar sagrado, y dice así: Deberás de congregar al pueblo de Israel al lugar sagrado que escogerá el Creador. Y allí congregarás a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, para enseñarles a respetar las palabras escritas en la Torah. Devarim 31:11 y 12. Tierra de leche y miel. La prosperidad y la abundancia de Israel es asombrosa. Éxito en la agricultura, avances increíbles en la medicina y una economía fuerte y próspera. Todo esto es lo que los versículos correspondientes prometieron. Pondrá Dios a su pueblo sobre las alturas de la tierra, y lo alimentará con el fruto de los campos, los nutrirá con sabrosa miel y con aceite que hizo brotar de la roca.
con mantequilla y leche de las vacas y ovejas, y con hermosos corderos y cabritos, con toros selectos de Bashán y las mejores espigas del trigo. Beberán el vino de las mejores uvas. Devarim 32, 13 y 14. Hasta ahora vimos que los versículos son maravillosos. Conquista y dependencia, asentamiento, leche, miel y todo lo bueno. Pero la realidad es que hubieron muchas guerras feas, muchas matanzas, muchos atentados dolorosos, ataques sorpresivos que nos dañaron y golpearon muy fuerte, especialmente como el 7 de octubre. ¿Qué dirá la Torah sobre todo esto? Cuando no es exactamente la leche y miel, ¿qué está fallando? ¿Qué pasó? También para eso existen los versículos y también corresponden exactamente a los años que están ocurriendo estos acontecimientos. Pero la buena noticia es que hay una gran luz al final del túnel. Hasta ahora hemos visto los años donde el pueblo judío salió de las cenizas del Holocausto y construyó el joven Estado de Israel, llevándolo en poco tiempo a ser uno de los países más exitosos del mundo. Lamentablemente, estos días de grandes victorias y alegrías dieron paso a días de gran tristeza, con nubes negras de guerras y enfrentamientos en el horizonte. Sucesos que requieren un análisis más profundo, especialmente el versículo que actualmente estamos viviendo. En la siguiente entrega de esta serie, veremos con mayor detalle cómo se está viviendo el versículo que se corresponde con nuestros días y lo que podemos esperar en el futuro cercano.